Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, en el verso 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra a través de este medio con todos mis hermanos. Te doy gracias, te ruego que nos edifiques, nos ayudes, nos consueles y trates con nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a meditar en esta hora y lo hacemos bajo el tema el sábado y el día del Señor. El sábado, el día de reposo de los judíos, y el día del Señor, el día que la iglesia celebra culto con gozo, con regocijo y con alegría a nuestro Dios. Vamos a mirar el sábado en el Antiguo Testamento, comenzando con su propia obra de la creación. Dios decidió santificar o separar un séptimo de todo el tiempo. Para Israel estableció el séptimo día como día de reposo. El séptimo año o año sabático era el año en que la tierra debía descansar. Éxodo 23, 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y allegará su cosecha, mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña y de tu olivar. Levítico 25, del 2 al 4. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra hará su sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y cogerás sus frutos. Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de holgaza, sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. El año 50 fue establecido como año de jubileo en reconocimiento de las 7 veces 7 años, aunque en la actualidad se ha cambiado el séptimo al primer día de la semana. Se ha perpetuado la misma proporción en la división del tiempo, o sea, un día cada 7. La palabra sábado significa cesación o reposo perfecto de la actividad. Aparte del holocausto continuo y de las fiestas, en ningún modo ese día de adoración era día de adoración o servicio. El reposo o sábado en relación con diversos periodos de la historia. Desde Adán hasta Moisés, Dios reposó al final de los 6 días de la creación. Génesis 2, del 2 al 3. Acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Éxodo 20, del 10 al 11. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas,
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y la mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hebreos 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. ¿Ve? Dios sacó un 7 de descanso. Pero no vemos una orden de que el hombre esté obligado a observar o que haya observado un reposo antes de la salida de Israel de Egipto. No se encuentra en las escrituras ninguna referencia o alusión a ello. Pero sí se afirma claramente que la institución del reposo por medio de Moisés al pueblo de Israel fue el comienzo de la observancia del sábado entre los hombres, del sábado, del reposo. Éxodo 16:29. Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da el 6º día para pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el 7º día. Nehemías 9:14. Y notificásteles el sábado tuyo santo, y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo mandamientos, estatutos y ley. Ezequiel 20:12. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Desde Moisés hasta Cristo, el sábado estaba incluido en la ley, y la respuesta de Dios para quien no lo guardara estaba incluida también en la ley de las ofrendas. El sábado jamás fue impuesto sobre los gentiles, pero sí fue una señal entre Jehová e Israel. Éxodo 31:12 nos dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Se da cuenta? Entre los pecados de Israel se destaca especialmente la falta de observancia del reposo y el no haber dado sus reposos a la tierra. Oseas 2:11 nos dice: y haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados, y todas sus festividades, o sea, sus reposos. La vida terrenal y ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue bajo la ley. Por esta razón lo vemos guardando y haciendo una exposición y aplicación de la ley. Encontró en ello que la ley del sábado estaba oscurecida por las tradiciones y enseñanzas de los hombres. Señaló que el reposo había sido dado como un beneficio para el hombre y que el hombre no tenía que hacer del reposo un sacrificio, una camisa de fuerza. Miren Marcos capítulo 2 verso 27 dice: también les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Cristo fue un fiel a todo el sistema mosaico que incluía el reposo, porque ese sistema estaba en vigencia durante su vida terrenal. Pero no quiere decir que un cristiano que está bajo la gracia y vive en otra dispensación esté obligado a seguir las observancias del 7º día. El sábado en la era de la iglesia. Después de la resurrección de Cristo, no hay evidencias en el Nuevo Testamento de que el sábado haya sido observado por los creyentes, ni siquiera en una forma errada. Después de la resurrección de Cristo, no aparece ningún orden judío, gentil
o cristiano de que debía guardar el sábado, ni se menciona el quebrantamiento del día de reposo en la numerosa lista de pecados que se mencionan en las epístolas para el cristiano. Por el contrario, hay advertencias contra la observancia del reposo por parte de quienes son hijos de Dios bajo la gracia. Mire Gálatas capítulo 4 del 9 al 10. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a servir? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Ve? Débiles rudimentos, pobres rudimentos. O sea, ya no tienen una vigencia o aplicación para la iglesia de Jesucristo que está bajo la gracia. Hebreos 4, 1 al 11. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado. Pero entramos en el reposo los que hemos creído de la manera que dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aún acabadas las obras desde el principio del mundo, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de desobediencia. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de él otro día. Por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire que este pasaje nos muestra el sábado como un tipo del reposo de las obras en el que el creyente entra cuando recibe la salvación. Una manera espiritual. Reposamos en Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, días de reposo, sábado, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Este nos está instruyendo para que no seamos juzgados respecto de días de reposo, ya que es sombra, quedó en el pasado. Y Cristo ha llegado a ser el reposo para la persona ahora que pertenece a la nueva creación o cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 14, el verso 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su propio ánimo. Todos los días son iguales para la adoración y la devoción a Dios. Debido al hecho de que en el Nuevo Testamento el sábado jamás incluye como parte de la vida y el servicio del cristiano, la expresión reposo cristiano es errada. Y en ningún lugar del reposo de la ley ahora se ha pronunciado el día del Señor, de la nueva creación, que excede en gloria, en privilegios, en bendiciones a ese reposo de la ley o de Israel. El sábado en la era venidera. Según el Nuevo Testamento, el nuevo día del Señor está relacionado solamente con la iglesia. Se profetiza que el día de reposo será restituido inmediatamente después de completado el llamamiento de la iglesia y después del rapto. En el breve periodo de la tribulación entra el fin de esa dispensación y el comienzo del reino, y luego se observará nuevamente el reposo. Mateo 24:20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Se lo está hablando ya en la gran tribulación, cuando la iglesia estará en el reino de los cielos e Israel sí estará aquí en la tierra. Ya que la profecía anuncia en forma especial que el sábado es una característica vital
de la edad del reino milenial o venidero. Isaías capítulo 66, verso 23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Lo mismo Ezequiel 46:1, así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de sábado se abrirá también el día de la nueva luna. Amén. Ahora, el primer día de la semana ha sido celebrado por la Iglesia desde la resurrección de Cristo hasta el presente. Este hecho lo prueban los escritores del Nuevo Testamento, los escritos de los primeros padres y la historia. En la actualidad, los que quieren guardar el séptimo día mezclan esta doctrina con otras doctrinas antibíblicas. Pues el cristiano, según la palabra de Dios, tiene que observar el primer día de la semana bajo la nueva relación de la gracia. Se produce entonces una confusión cuando este día se quiere mezclar con las leyes del reposo del séptimo día de los judíos. Todas esas enseñanzas ignoran la doctrina neotestamentaria de la nueva creación de la iglesia. La nueva creación. El Nuevo Testamento revela que el propósito de Dios en la actual dispensación es el llamamiento de la iglesia. Los tratos de Dios con el hombre en cada dispensación cambian. Hechos capítulo 15, verso 13, después que hubieron callado, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y restauraré la habitación de David que está caída, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen a Dios, y todos los gentiles, sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Aquí vemos la nueva creación, un pueblo celestial, espiritual, aunque se indica que las maravillosas perfecciones y glorias serán completadas en la compañía como un todo. Pero ahí está la creación de Dios. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que ellos individualmente son el objeto de los mayores propósitos y transformaciones de Dios. Y como este cuerpo está orgánicamente relacionado con Cristo, mire lo que dice 1 Corintios 12:12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Así el creyente individual está vitalmente unido al Señor. 1 Corintios 6:17. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Usted sabe que la circuncisión habla de los judíos y la incircuncisión de los gentiles. Efesios capítulo 4, verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Según el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Somos una raza de nacimiento celestial, de una nacionalidad distinta, simiente o calidad que ha sido directamente creada por Dios, por su poder.
La nueva creación que comenzó con la resurrección de Cristo se presenta en todas partes de la palabra de Dios en contraste con la antigua. Y se dice que de esa antigua y arruinada creación fue salvado y liberado el creyente. En cuanto al sábado o día de reposo, fue instituido para celebrar la antigua creación. Éxodo 20:10 dice: mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el día del Señor conmemora la nueva creación y está limitado en su aplicación a la iglesia como pueblo celestial de Dios. Y del mismo modo, el reposo o sábado está limitado a Israel, el pueblo terrenal de Dios. Bendito su nombre para siempre. El día del Señor. Aunque el día de reposo en ninguna parte se le impone a los hijos de Dios bajo la gracia, sí hay abundantes razones para que se observe el primer día de la semana, ya que estaba profetizado que se instituiría un nuevo día bajo la gracia. Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es maravilloso en nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cristo llegó a ser la piedra desechada por los edificadores, Israel, cuando fue crucificado, pero por su resurrección fue hecho cabeza del ángulo. Esa es cosa maravillosa de Dios, hermano. Y el día de su cumplimiento fue designado divinamente como día de regocijo y alegría. Un día del Señor. Mire, el saludo de Cristo el día de su resurrección fue: salve. Mateo 28:9. He aquí Jesús le sale al encuentro diciendo: salve. Y ella se llegó y abrazó sus pies y le adoraron. Literalmente sería regocijaos. Salve, es regocijaos. Y siendo el día que instituyó Jehová, según lo vimos en el Salmo 118, se denomina el día del Señor, que es el significado de la palabra domingo, primer día de la semana, día de la resurrección de Cristo. Mateo 28:1. Y la víspera de sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En ese día se reunió con los discípulos de la nueva creación. Juan 20:19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ese mismo día les dio instrucciones. Lucas 24:13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Todo está ahí en ese pasaje. Les dio instrucciones. En ese día ascendió a los cielos como primicias o gavilla mecida. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En ese día sopló sobre los discípulos el Espíritu. Juan 20:22. Y como hubo dicho esto,
sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. Ese día el Espíritu Santo descendió del cielo. Hechos 2, 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. En ese día, el apóstol Pablo predicó en Troas y allí se ministró la Santa Cena. Hechos 26 al 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. En ese día debían apartar la ofrenda según Dios les hubiese prosperado. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. En ese día, Cristo se le apareció a Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 1:10. Yo fui en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ese día es el que la iglesia celebraba, se gozaba, se dedicaba a adorar a Dios. El primer día. Ahora, mire bien esto, hermano. El octavo día fue el día de la circuncisión. El rito de la circuncisión celebrado en el octavo día tipifica la separación del creyente de la carne y del viejo sistema por la muerte de Cristo. Colosenses 2:11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y el octavo día, siendo el primer día después de completada una semana, es símbolo de un nuevo comienzo. El nuevo día es de gracia. Al final de una semana de trabajo se concedía un día de reposo al pueblo que estaba vinculado con Dios por las obras de la ley. Mientras que para nosotros, que estamos bajo la gracia, cuyas obras están consumadas en Cristo, se señala un día de adoración que, por ser el primer día, precede a todos los días de trabajo. El séptimo día se caracteriza por una ley intransigente. El primer día se caracteriza por la gratitud y la libertad que corresponden a la gracia. El séptimo día se guardaba con la esperanza de que por él uno pudiera ser aceptable ante los ojos de Dios. El primer día, con la seguridad de que uno ya ha sido aceptado por Dios. El séptimo día era obra de la carne. La observancia del primer día es obra del Espíritu que mora en el creyente. Si los creyentes hubiesen sido culpables de quebrantar el día de reposo, hubiesen recibido convicción de pecado por el Espíritu al respecto. El día del Señor sugiere una incesante actividad en toda forma de adoración, de servicio y de culto, lo que contrasta con el reposo del séptimo día. Aquí hay actividad incesante. No se impone en el Nuevo Testamento un mandamiento escrito para la observancia del día del Señor como un deber, ya que todo lo hacemos individualmente y es por su gracia. O sea, debe ser observado de corazón. Israel estaba delante de Dios como un niño inmaduro que estaba bajo tutores y curadores.
y tenía necesidad de los mandamientos que se dan a los niños. Así como dice Gálatas 4, 1 y 2. Vea. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La iglesia está delante de Dios como hijo adulto. La vida del creyente bajo la gracia es claramente definida, pero es presentada solamente como ruego de Dios, con la esperanza de que todo será hecho voluntariamente. El guardar un día no es para lograr salvación, sino porque ya se es salvo. Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios capítulo 4, versos del 1 al 3 nos dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El asunto, hermano, no es de acciones externas, sino de una vida rendida y dedicada a Dios. El día del Señor puede ser cualquier día de la semana. De hecho, Cristo no era devoto de su Padre solamente un día. Entre tanto, el reposo del séptimo día, el sábado, no podía ser guardado otro día. Era solo el séptimo. ¿Podemos tener más tiempo y libertad el primer día? Sí. Pero la adoración, el gozo, el servicio del Señor, ese día, puede ser una experiencia toda la semana. Romanos 14, 5 nos dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su propio ánimo. Amado hermano, en Cristo, amigo, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. Pero hagámoslo solo porque Él es Dios y merece toda nuestra adoración. Nos dedicamos el domingo en actividad intensa. Cuando estamos en esos días de culto del templo, con todo nuestro corazón, porque eso es lo que el alma siente, porque nos gusta adorar a Dios, porque le tributamos gloria y honra, no porque si lo hacemos ese día nos vamos a salvar, no, ya somos salvos, le hacemos a Él culto y le damos gratitud, somos agradecidos por lo que Él ha hecho. Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos, y busquemos siempre al Señor.